está basada en el tema que está anotado: el Evangelio, la adoración, la alabanza y el ayuno. Consideraremos lo que las Escrituras nos dicen con relación al tema. Al momento de meditar en él, pensé que podría ser el tema de tal vez de una comprensión no tan profunda como otros temas que requieren toda la atención, pero no es así. El tema, aunque aparentemente no parezca relevante, lo es. La adoración, por causa de la adoración y la alabanza, o con motivos que redundaron en esta acción, entró el pecado. La adoración fue la que el enemigo pretendió en el cielo. Y por querer captar la atención de toda la hueste angélica y ser adorado y ocupar el lugar de Dios, eso le llevó al enemigo finalmente a ser expulsado del cielo. Las Escrituras nos muestran de que cuando el pecado no había entrado, todo era paz y felicidad. Job capítulo 38 verso 7 describe la adoración cuando no había entrado el pecado. Job capítulo 38 verso 7. Dice así: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios hizo la creación, todas las criaturas adoraron a Dios, y fue un día, aquel santo sábado que coronó los 100 días de labores, un día de alegría, un día de gozo para todos los hijos de Dios. Y aquí dice el texto que alababan las estrellas y se regocijaban todos los hijos de Dios. No había pecado todavía en este mundo, aunque el enemigo ya se había rebelado contra Dios y su gobierno. Pero el enemigo prosiguió pretendiendo la adoración y a través del engaño conquistó la pareja. Y es así como él llegó a recibir el homenaje del hombre. Y a través del tiempo, de los siglos que han pasado, el hombre ha tributado homenaje al enemigo. Partiendo desde el momento en que él engañó a la pareja y así conquistó el afecto de la humanidad. Las Escrituras nos muestran que el enemigo pretendió siempre ser adorado, o sea, el ángel revelado, que la Biblia lo describe como Lucifer, y hay muchos nombres con los cuales se le llama: Satanás, diablo, el enemigo, la serpiente antigua, el dragón. Hay muchos nombres con los cuales se le puede llamar, pero en el principio era un ángel, era un querubín que Dios lo había creado perfecto, y las Escrituras dicen acabado de hermosura. Y debido a su posición que Dios le había dado, pretendió el lugar de Dios. Y su política con los ángeles, todo se refería a conquistar el afecto de ellos y ser adorado. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, en Lucas capítulo 4, versos 6 y 7, Jesús fue tentado por el enemigo cuando se le presentó y Jesús estaba débil por
ya hacía 40 días que no había probado alimento. Jesús dice estaba débil y el tentador se acercó y le sugirió que si era el Hijo de Dios convirtiera aquellas piedras en pan. Jesús le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la tercera tentación, el enemigo le llevó a un monte alto, le mostró los reinos de la tierra y se los ofreció y le dijo: todo esto te daré, porque a mí se me ha sido entregado y yo a quien quiero lo doy. Leamos ese pasaje, Lucas 4, 6 y 7. Dice así: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí Lucas describe de que el enemigo pretendió la adoración siempre. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él procuró también recibir el homenaje de Cristo. Ese es el fin que Él persigue. También en este tiempo, Él procurará conquistar la adoración de toda la humanidad. Y Él procura desviar a los hijos de Dios, redimidos por su sangre, para que no presten una verdadera adoración a Dios. Y usará una forma falsa para adorar a Dios. En la introducción del tema que estamos estudiando, que está en la página 151, dice así: la verdadera adoración es posible solamente para aquellos que tienen un concepto correcto del carácter de Dios. La ley sin el Evangelio, al igual que el Evangelio sin la ley, dan una impresión incompleta y unilateral al carácter divino. ¿Cómo es posible entonces la verdadera adoración? Solamente teniendo un claro concepto del carácter de Dios y de su gobierno. El enemigo entonces, para desviar a las criaturas de la verdadera adoración, trató de falsificar el carácter de Dios y también su gobierno, porque logrando desviar la verdadera comprensión del carácter de Dios y su gobierno, el hombre no le podría obedecer correctamente. ¿Y qué hizo para desfigurar el carácter de Dios? Él sugirió que Dios era injusto y que su ley era injusta y no se podía obedecer. Y él también sugirió la libertad. Dijo que los ángeles eran santos y no necesitaban una ley para estar restringidos y que deberían de ser libres. Y esa libertad es la misma que él pretende, que la humanidad viva sin ninguna ley que le guíe y le proteja. Pero para que nosotros podamos rendir una adoración verdadera, depende del claro concepto que tengamos del carácter de Dios y de su santa voluntad. Acerca de la adoración tenemos el ejemplo tanto de la adoración verdadera como de la adoración falsa en los primeros hombres que existieron, los dos hijos de Adán, Caín y Abel. La Biblia nos describe que llegó el momento cuando ellos presentaron una ofrenda a Dios. Uno de ellos presentó una obediencia o una adoración verdadera y otro presentó una adoración falsa. Considerando la ofrenda que ellos presentaron, hemos percibido en qué consiste entonces la adoración verdadera y la adoración falsa. ¿Cuántos
estudiamos el tema. Conocer la voluntad de Dios. Sí. Dice que Adán transmitió a sus hijos el conocimiento de Dios. Estos hijos crecieron juntos, recibieron la misma enseñanza, tuvieron las mismas oportunidades, pero ellos tuvieron la facultad de elegir lo que querían. Ellos debían de ejercer el libre albedrío que Dios había dado, porque la adoración que Dios requiere es una adoración voluntaria. ¿Qué hace Dios para conquistar la adoración voluntaria? Él se revela a sí mismo, revela su carácter tal como es y revela su santa voluntad. También Dios nos dio capacidad de comprender su santa voluntad. Después que Él se revela a sí mismo para que nosotros le conozcamos y conozcamos su voluntad, ahora tendremos que ejercer la facultad de elegir. Dice que Abel tenía un espíritu de lealtad a Dios. Él miraba en el plan de Dios justicia y misericordia, pero Caín eligió la murmuración y la rebelión. ¿Por qué Caín murmuraba y finalmente se rebeló? Él murmuraba por la maldición que Dios había pronunciado sobre la tierra y por causa también del pecado de Adán. Y él manifestó ese espíritu de rebeldía. Al no seguir el plan de Dios, esto era evidencia de que él se rebelaba. Cuando uno elige no seguir el plan de Dios y escoger lo que uno quiere, eso es evidencia de rebelión contra Dios, sea en lo mínimo o en lo mucho. Pero Abel escogió la obediencia y la fe. Había algo más también, que Abel aceptaba el plan de la redención y Abel se consideraba pecador. Él miraba que el pecado separaba su alma de Dios y él admitía su verdadera realidad, pero Caín no se consideraba pecador. Y cuando fueron a presentar la ofrenda, Caín no se presentó delante de Dios como un pecador, él se presentó como un justo y que debía presentar la ofrenda como un favor a Dios o para conquistar el favor de Dios. Pero Abel se presentó como un pecador, confesando su pecado y manifestando fe en el Redentor venidero. Por eso la ofrenda de Caín no fue recibida o aceptada por Dios, porque la primera acción del hombre para que pueda ser acepto delante de Dios es que reconozca su verdadera condición, su pobreza y su pecado. Cualquier servicio que se presente a Dios, si no va con una sensación de un reconocimiento que somos pecadores y necesitamos de su gracia, el Señor no lo va a aceptar. Y ahí estaba la diferencia entre los dos adoradores. Uno entonces miraba justicia y misericordia en el plan de Dios, admitía que era un pecador, confesó su pecado y por la fe se aferró al sacrificio de Jesús. Pero Caín no se presentó con esta actitud. Y esa fue la causa que Dios no miró con agrado su ofrenda. El escrito dice que estos dos hombres representan a todos los adoradores de todos los tiempos. En la página 153 del libro, en el último párrafo.
Caín y Abel representan dos clases de personas que existirían en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios medios. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de los adoradores para ser acepto delante de Él? Un reconocimiento de su culpa, de su verdadera condición de pecador, y acercarse con una sinceridad y un anhelo de recibir su gracia y apoderarse de sus méritos. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. En la página 154, la primera parte. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Esta es la idea que predomina por lo general en el mundo ahora, que la humanidad por sí misma tiene la capacidad de regenerarse, de refinarse y elevarse. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino, sin valerse del sacrificio expiatorio. A esto también tiene relación cuando en la actualidad el hombre dice que la elección que él ve correcta es no hacer daño a nadie, tratar de ayudar a otros y portarse bien, y así, con esta forma, pretender agradar a Dios por un esfuerzo humano. Y en verdad el hombre lo puede lograr. La educación enseña la cortesía, los buenos modales, y que finalmente se logra una educación con un esfuerzo humano, moralista. Pero aunque la persona así llegue a ser aparentemente buena y portarse bien y no hacerle daño a nadie, ¿por qué no podrá alcanzar la salvación? Si aparentemente a la vista de todos es una persona buena. No se siente pecador ni acepta la sangre de Cristo. Sí. Como humanos no podemos nosotros alcanzar el ideal para entrar al reino de los cielos por sí mismos. Necesitamos un sustituto, un representante, necesitamos alguien que nos avale delante de Dios, y ese es Jesús. Recordemos que toda la adoración va a ser aceptada delante de Dios por los méritos de Jesús. Porque cuando la Biblia dice que nosotros estamos completos en Él y que hemos de llegar a la perfección, es la perfección de Cristo imputada primeramente y luego impartida. Entonces, sin este sustituto, el hombre no podrá ser salvo, aunque practique cosas buenas y ante los demás parezca ser un hombre bueno. Pero si no tiene este sustituto, que es Cristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús llevó los pecados de todos. Y para que Él sea nuestro sustituto, debemos de reconocer nuestro pecado y entregarnos a Él,
aceptarlo por la fe, recibirlo en nuestros corazones, entonces su perfección viene a ser nuestra. Y es así como llegamos a ser idóneos para la vida eterna. Por eso es que el hombre, aunque aparentemente bueno, parezca ser, no podrá ser salvo sin la gracia de Cristo en él. También se nos presenta la adoración del fariseo y el publicano. Estos dos hombres estaban en el mismo lugar que estaba Abel y Caín. El publicano se presentó delante de Dios con el mismo espíritu que se presentó Abel, pero el fariseo se presentó con el mismo espíritu que se presentó Caín. Leamos en los textos en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 9 hasta el 13 y 14. Para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Veamos entonces en la página 155. Está en el penúltimo párrafo donde dice: Caín estaba en rebelión contra Dios, al igual que el fariseo. Ambos se apartaron de Dios tan vacíos como cuando vinieron a Él. O sea, ellos se presentaron a adorar, pero regresaron de aquel acto vacíos como habían llegado. El fariseo sube al templo a adorar no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Así se presentó Caín también, no como un pecador, sino como un justo. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. O sea, él se presentó entonces demostrando que era justo y así también dando una evidencia, según él, para hacer los demás, que era una persona piadosa. Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio. El texto dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. O sea, él no oraba a Dios, él oraba para sí mismo. O sea, en el momento él no estaba pensando en honrar a Dios, en alabar a Dios. Él dice, él oraba consigo mismo. Y él estaba envuelto en su propia vida, en lo que él era y en lo que él hacía. Y por eso empezó a describir lo que él hacía. Y lo comparó con los demás hombres. Pero la adoración verdadera no consiste en este ejemplo que vemos aquí. El publicano dice que llegó al templo con los demás adoradores, pero él se apartó y aún no sentía el ánimo de elevar sus ojos al cielo y se golpeaba su pecho. Y sus únicas palabras que pronunció delante de Dios eran:
sé propicio a mí, pecador. Entonces Él se presentó como un pecador. Y cuando uno se presenta delante de Dios como un pecador, una persona necesitada, y que solo necesita su gracia, Él lo recibe. Así se presentó Abel también. Cuando llevó el cordero, la víctima inmolada, Él estaba reconociendo ahí su culpa. Confesó su pecado y así obtuvo delante de Dios agrado. Y la Biblia dice que por la fe ofreció mayor sacrificio que Caín. Y tuvo testimonio de que era justo. El Salmo 19 o el Salmo 51, permítanme, el texto dice, los sacrificios de Dios, el Salmo 51. El verso 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿En qué consiste entonces la verdadera adoración? La humillación delante de Dios y presentarse como una persona necesitada delante de Él, admitiendo su verdadera condición. Cuando nos arrodillamos, sea en el templo, sea a solas o en el culto familiar, debemos también arrodillarnos delante de Dios con esa sensación de que somos indignos de estar en su presencia, de que no hay nada bueno en nosotros que nos recomiende para estar delante de Él. El único argumento es nuestra necesidad de Él. Y si nos allegamos así a Dios, vamos a tener respuesta a nuestras peticiones. Y cuando ofrezcamos el culto a Él, Él lo recibirá con agrado. Pero cuando nos presentemos delante de Él, no reconociendo nuestra verdadera condición, ni confesando fielmente nuestro pecado, por muy elocuente que parezca nuestra oración, Él no la va a recibir. El plan del enemigo dice que ha convertido los medios de Dios en un fin en sí. Dios ha dado muchos medios para alcanzar un fin, pero el enemigo ha convertido los medios en el fin. Ejemplo, nosotros venimos a la iglesia para edificarnos y para tener comunión con Dios y para fortalecernos por su palabra. Es un medio estar aquí para crecer espiritualmente y para tener una comunión más estrecha con el Señor. Pero el enemigo convirtió este medio en un fin, que bueno, yo estoy en la iglesia y basta, aquí estoy, el Señor me aceptará porque yo aquí estoy. No, yo vine aquí porque voy a entregar mi corazón al Señor, voy a abrir mi mente para que Él pueda morar, para edificarme espiritualmente, entonces tengo que valerme de este medio. Es un medio. ¿Qué otro? Bueno, todo lo que Dios ha provisto viene a ser un medio. Un privilegio que la iglesia es el fin. Aquellos que, si no nos ubicamos en el punto que Dios desea, cuando recibimos el privilegio, bueno, ya recibí el privilegio y está bien todo, y nos quedamos ahí. Nos sentimos ya realizados porque se nos asignó ese privilegio y soy lo que soy y tengo tal facultad o tal favor. No, pero Dios nos pone en un lugar como un medio para llevarnos al ideal que Él quiere para cada uno de nosotros. Así que la oración, el estudio de la Biblia, el ayuno, todo esto lo convirtió el enemigo como medios para ganar favores,
delante de Dios. Este es el término pagano. Los paganos convirtieron la oración como un acto de ganar méritos delante de Dios, que entre más oro, más agradable se ve delante de Dios. Los judíos también incrementaron los sacrificios porque pensando ellos hacer esto iban a alcanzar más el favor de Dios. Pero Dios no se agrada de esto. Por eso el salmista dijo: ¿cómo me presentaré delante de Dios con millares de carneros, con 1000 arroyos de aceite? No. Él dijo: el hacer tu voluntad es mejor que la multitud de carneros. Porque los judíos llegaron a implementar más y más los sacrificios, pero no había en ellos el verdadero arrepentimiento y la verdadera confesión del pecado. Igual puede suceder para nosotros. Si aumentamos el culto o las ceremonias o los sacrificios delante de Dios, pero no nos presentamos delante de Él con un verdadero arrepentimiento, una verdadera comprensión de nuestra realidad, aunque aumentemos los sacrificios, el Señor no nos va a escuchar o no va a ser agrado delante de Él. Una oración, por muy elocuente que sea, pero si no lleva el sentir de una verdadera necesidad, no puede ser aceptada delante de Dios. Pero una oración, por sencilla, pero admitiendo la verdadera, ubicándonos en la verdadera condición, el Señor la recibe. Así que el culto agradable delante de Dios es aquel que sale desde lo profundo del corazón, ubicándonos en la verdadera condición y admitiendo nuestra real necesidad de Él. Así desea el Señor que nos presentemos, y ahí está la verdadera adoración. En la página 160 dice el subtítulo del estudio: aún la verdadera adoración rendida por creyentes fieles como fruto del Espíritu Santo está manchada. En el tercer párrafo. La página 59. ¿Puedo leer? Sí. Dice así: la oración no es expiación del pecado, y de por sí no tiene mérito ni virtud. Todas las palabras prohibidas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. Las oraciones más elocuentes son palabrería vanas, si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. ¿Ustedes están de acuerdo que es fácil ubicarse en una rutinaria y una repetición de oración sin en verdad experimentar el verdadero sentir? Por ejemplo, en las oraciones algunas veces decimos que el Señor perdona nuestros pecados, pero a veces es como una repetición sin verdaderamente estar sintiendo la necesidad del perdón de Dios. Porque viene a ser como parte de la oración, como un ingrediente de la oración, pero no porque el adorador esté sintiendo su verdadera condición, sino porque es un paso en la oración que debe dar. Hay un peligro que la oración se convierte en una expresión rutinaria, nada más. Puede ser para decirte la turma. Se dice, no, ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer para que nosotros no seamos sorprendidos? Porque en la reunión de repente seremos asignados a cantar o a orar o a hacer algo como un acto de adoración a Dios. ¿Qué hacer entonces para no ser sorprendidos? Cuando nos acercamos al culto a Dios debemos de acercarnos con la verdadera actitud, una actitud de humildad, de sinceridad,
y de gratitud. Si nosotros venimos a este lugar con una actitud de humildad y de necesidad de Él, y nos ubicamos en ese sentir y pensar, cuando se nos asigne algo, vamos a expresar nuestro verdadero sentir. Pero cuando nos acercamos a Dios sin un espíritu de humildad, de sinceridad y de gratitud, si somos asignados a un acto, puede ser orar o cantar, no vamos a poder expresar lo que sentimos porque no era lo que sentíamos. Gratitud o humildad o reverencia delante de Dios. Entonces, para que siempre nuestra oración sea acepta delante de Dios, debemos siempre tener una verdadera actitud. El Salmo dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por los atrios con alabanza. Entonces, si nosotros venimos a la presencia del Señor con el verdadero espíritu, entonces esa adoración será agradable ante Dios. Y aquí hay otro pensamiento que dice: acá la oración que brota del corazón ferviente expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a los amigos terrenal esperando que lo hará. Esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados, y su utilidad llega al oído del Padre misericordioso. Así es. Hermanos, veamos en la página 160, en el tercer párrafo. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. Puede continuar, hermana Eludia, tiene el libro, ¿verdad? Hasta el final, hasta la cita deseada. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formular toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu y Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Bien. Entonces dice, la religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Una adoración y una alabanza verdadera solo puede ser emitida por aquellos que han nacido de nuevo. La persona verdaderamente convertida, el cristiano sinceramente convertido, es el único que puede adorar y alabar a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque aquel que es nacido, que ha nacido de nuevo, su vida es guiada por el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu puede inspirar una adoración verdadera. Eso es lo que en la parte de abajo dice. Tal vez el verdadero culto es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Entonces, quien no es inspirado por el Espíritu Santo no puede adorar verdaderamente. ¿Han orado ustedes que han sentido en esa oración como que alguien puso las palabras en la mente? Es el Espíritu Santo.
Él trajo a la mente palabras que uno mismo se sintió satisfecho, sintió alegría y sintió la sensación de que esa oración fue oída por el Señor. Pero hay veces que oramos como que las palabras no están. Y aunque pronunciemos las palabras como que están tan vacías, es porque no es inspirado por el Espíritu Santo. Debemos de estar pidiendo al Espíritu Santo que Él nos inspire y poniéndonos bajo su dirección. Cuando vengamos a la iglesia, pidamos secretamente que Él nos inspire a adorar a Dios con sentimientos, con pensamientos nobles, que Él revele su palabra a nosotros, que Él bendiga al que está hablando, para que el Espíritu de Dios sea quien inspire también lo que deba hablar, que ordene las palabras en la mente y asimismo puedan ser pronunciadas, porque solamente lo que el Espíritu inspira es verdadero y agradable ante Dios. Así que no nos ponemos en contacto con Dios visitando una montaña santa o un templo sagrado. Donde quiera que estemos y nos presentamos con la verdadera actitud, el Señor nos recibe. Sobre el título que aún la adoración rendida por el fiel y como fruto del Espíritu está manchada, está en la página 161. ¿Quién desea dar lectura a hermana Zuli? Los servicios religiosos, en el segundo párrafo. Dice: los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios plena y eternamente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. La otra parte. Ojalá comprendieran todos que toda obediencia, todo arrepentimiento, toda alabanza y todo agradecimiento deben ser colocados sobre el fuego ardiente de la justicia de Cristo. La fragancia de esa justicia asciende como una nube en torno del propiciatorio. Amén. ¿Por qué entonces la persona que por esfuerzo humano pretende ser bueno no puede salvarse? ¿O hacer acepto esa obra que él considera buena delante de Dios? Porque necesita la perfección de Cristo, los méritos de Él, para que la acción pueda ser reconocida delante de Él. Tres cosas podemos recordar de este estudio: que la verdadera adoración depende del concepto claro del carácter de Dios y de su voluntad, y del ejercicio de nuestra voluntad para aceptar o no el plan de Dios. Segundo, que solamente una adoración inspirada por el Espíritu Santo puede ser verdadera. Y la tercera, que aún la adoración por el creyente fiel debe de ser humedecida por los méritos de Cristo para ser aceptada ante el Padre. ¿Qué debemos pedir entonces o buscar?
una verdadera comprensión del carácter de Dios y de su voluntad. Lo otro, que sea el Espíritu Santo que nos inspire a adorar a Dios, porque solamente así será verdadero. Y aunque por muy bueno lo que hayamos hecho, siempre necesitamos de la justicia de Cristo para hacer perfecta esa ofrenda. La última parte, el ayuno, que está allí en la página 164. Hermano Leonel puede leer esa introducción. Discurso Maestro de Jesucristo, la página 75. Está en la página 164. 64. 164. El título de tema. Sí. El propósito del ayuno que Dios nos manda observar no es afligir el cuerpo a causa de los pecados del alma, sino ayudarnos a percibir el carácter grave del pecado, a humillar el corazón ante Dios y a recibir su gracia perdonadora. Amén. ¿Eso es él? Sí, ahí está bien. Gracias, hermano. El propósito del ayuno entonces no es afligir el cuerpo a causa de los pecados o de nuestra condición. Ejemplo, estamos en una condición desvalida y ahora, porque yo estoy en esta condición, voy a ayunar. Ese es motivo equivocado. Sí, porque O sea, dice, el ayuno que Dios nos manda observar no es afligir el cuerpo a causa de los pecados del alma. Porque uno puede afligir el cuerpo, pero si lo hace por eso, quiere agradar méritos con esto. Porque el principio pagano es hacerlo a causa de o para ganar méritos, para alcanzar favor de Dios. Pero no es con ese fin que Dios quiere que lo hagamos. El ayuno es un acto de humillación delante de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, es para percibir el carácter grave del pecado. Y lo otro, para recibir la gracia perdonadora del Señor. O sea, el ayuno nos pone en una condición donde la gracia del Señor puede alcanzarnos más plenamente. Pero no lo hacemos para o a causa de. Porque entonces estaríamos ubicándonos en el término pagano, que los medios de Dios los convirtieron en actos para alcanzar méritos delante de Dios. Parece un poco complicado entenderlo. yo entiendo, por ejemplo, que el ayuno es directamente para despejar la mente, darle descanso al estómago y tener mejor comprensión de la palabra de Dios. Porque muchas veces nuestra mente está tan recargada por la preocupación o por el recargo de nuestro estómago, entonces no podemos percibir las cosas de Dios. Bueno, esa es una forma de pensar, ¿no? Eso ya entendido de todo. Sí, veamos, el propósito del ayuno que Dios nos manda a observar no es afligir el cuerpo a causa de los pecados del alma, sino ayudarnos a percibir el carácter grave del pecado. O sea, yo me voy a ubicar en un lugar donde el Señor me revelará la verdadera condición en la cual estoy, para entender mi verdadera necesidad delante de Él. Y esto me pondrá también en el lugar donde la gracia de Él podrá ser derramada sobre mí.
pero no es a causa de, porque si yo tengo un problema y voy a ayunar por este problema, es posible que ayune y sin entender el problema, el motivo del problema. Entonces, no es ayunar a causa del problema, sino para entender nuestra verdadera condición como pecadores. Es un acto de humillación delante de Dios, porque se puede ayunar sin estar verdaderamente humillado. Así lo hizo el pueblo, y peligra también que nosotros lo hagamos así, que ayunemos sin una verdadera actitud de arrepentimiento. Entonces ese ayuno viene a ser vano. Sería un ayuno como para la salud, nada más. Sería un ayuno acerca de la salud. No sería para espiritualizarse. Sí, solo que quien lo haga tendría que saber, ¿verdad? Porque puede ser de que solo le va a servir físicamente, pero espiritualmente no. Pero a lo mejor él lo haga espiritualmente, sin entender de que no va a tener ninguna respuesta positiva de parte de Dios. Cuando no se entiende y la persona lo hace con sinceridad, a lo mejor reciba bendición de Dios, pero el Señor quiere que entendamos el verdadero concepto del ayuno. Una cosa. Bueno, sí, yo siempre lo he entendido así, porque no he visto que muchas veces se ayuna por peticiones específicas y en veces yo no ayuno en ese momento porque sé que eso no es así, porque el ayuno es sinónimo de dolor. En eso, ahorita estaba viendo eso del ayuno acerca de Esther y de Mardoqueo, cuando supieron eso. Ellos sintieron el dolor, pero ahí podríamos decir, ellos ayunaron por el decreto que había sido promulgado, ¿verdad? Pero al uno darse cuenta de eso, no es realmente para que los librara de la muerte en sí, sino para ver el estado de ellos, y eso lo encuentra cuando Esther dice, yo voy a ayunar y mis doncellas también, y voy a hacer lo que no está permitido en la ley, y si muero, que muera, pero ella lo iba a intentar hacer. O sea, ahí demostraba fe, ¿verdad? Para interceder por el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces es interesante nosotros conocer eso, de que por eso le preguntaron también a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Verdad? Y eso es interesante saberlo, porque ellos no ayunaban, pero ¿por qué iban a estar tristes si estaban con el Maestro? Entonces el ayuno también nos sirve ¿para qué? Para estar en comunión con Cristo. Entonces ellos, por eso Jesús nunca les dijo que ayunaran, ¿verdad? Ni así. Él lo hacía, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para estar en comunión con su Padre. Entonces ahí entendemos el verdadero, o sea, que el ayuno realmente es un medio, ¿verdad? No es el fin. Sí, este párrafo me interesa mucho que lo entendamos. En Isaías capítulo 1 dice, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo y animales pobres. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién te manda esto de vuestro hermano? Cuando venís a presentaros delante de mí para follar vuestros atrios, no me traigáis una vana ofrenda e incienso de esa abominación, de una nueva idea de reposo, de convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecidas y llenas. Me son gravosas, cansados estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no lo oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos.
confiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de Dios. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a las viudas. Luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Los pecados mueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, tendrán a ser como el es todo esto. Sí, los textos demuestran que el pueblo hacía las dos cosas. Aunque ellos multiplicaron los sacrificios, pero la multitud de sacrificios no obró en ellos el dejar de hacer el mal. Porque el Señor dice, lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mí. Aunque ellos multiplicaron los sacrificios, pero siempre el pecado estaba con ellos. Entonces significa que un sacrificio, una acción de adoración sin el verdadero arrepentimiento, no va a obrar nada en favor de quien lo hace. Y por eso tenemos el caso de los ninivitas. Ellos ayunaron 3 días, el día de noche no comieron alimento, aún hasta los animales. Pero, ¿qué había en ellos? O sea, ellos se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho, por eso porque dice aquí, ¿verdad? Cubriéronse de silicio todos los hombres y clamen a Dios con toda su fuerza y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Tal vez Dios se aplaque y desista del furor de su enojo y endurezcamos. Cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no los mandó lo que les había dicho. O sea que Dios oyó su oración, su ayuno. Ahora estoy acordando ahorita del arrepentimiento de Nínive. ¿Qué? sí, ese era Ah, eso era sí. Y Dios escuchó la oración de ellos y aceptó el sacrificio. Mandaron a ayunar. Esa era muestra de su arrepentimiento delante de Dios y por eso Dios lo recibió. Estaba meditando que en algunos casos hemos escuchado cuando estamos en sacrificio, cuando estamos en. Entonces, como que no está bien ese enfoque. Estamos en sacrificio. Y realmente así tal vez lo hemos tomado como un sacrificio. Y así lo toma la mayoría cuando no lo hace, porque aquí en nuestro medio hay varios unos a nivel mundial. Sin embargo, allá hay jóvenes que ya podrían participar y sin embargo no lo hacen, pero tal vez porque no se les ha dado realmente ese enfoque que se necesita para que sea una bendición para cada uno. Porque a veces está como el quejarse, otra vez. O ¿por qué tantos ayunos? Entonces, no hay una verdadera humillación delante de Dios, ni entendiendo una verdadera necesidad, sino hacer algo por compromiso. Porque sí se toma como un sacrificio. Entonces, la verdadera forma de tomarla es de muestra de un verdadero arrepentimiento y de una verdadera humillación delante de Dios. Acá dice el ayuno. Tenemos el caso de Ezequías. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Ezequías? Igual él reconocía su pecado y confesaba y admitía su debilidad. Él sí estaba andando en el camino de Dios, ¿verdad? Y si él no hubiera estado obedeciendo a Dios, su oración no hubiera sido escuchada. Porque dice aquí, no. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared, oró al Señor. Dijo, Señor, te ruego que te acuerdes que anduve fielmente
corazón, y que hice lo que ha sido agradable ante tus ojos. Lloró Ezequías con gran lloro. Entonces Isaías recibió palabras del Señor que regresara a él para decirle que su oración y había sido que sus lágrimas habían visto. Así es. Deseo citar algunas líneas aquí y para llegar a una conclusión final. Dice, el ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. Ahora, ¿qué es una acción de estas motivada por la justificación propia? Según lo que hemos estudiado o meditado en esta noche, ¿qué es un acto que se haga con justificación propia? Cuando no está inspirada por una verdadera confesión del pecado, una verdadera humillación y un verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, automáticamente la acción demuestra justificación propia. En la página 166, el ayuno como una ayuda para la oración eficaz. Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. ¿Cuándo Jesús entonces ayunaba? Cuando estaba asediado por una fiera tentación. Cuando nos veamos nosotros en momentos difíciles y que hay preocupación o ansiedad, lo mejor es no comer, porque cuando comemos, cuando estamos alterados, nuestros nervios no están relajados, la comida no nos va a caer bien. Es un momento de apartarnos de aquello y ponernos en comunión con el Señor, y esa oración será eficaz. Pero no lo hacemos a causa de, sino que será un momento de humillación delante de Dios para entender la situación. Para ciertas cosas el ayuno y la oración son recomendados y apropiados. En la mano de Dios son un medio de limpiar el corazón y de fomentar la buena disposición. Obtenemos respuesta a nuestras oraciones porque humillamos nuestras almas delante de Dios. El ayuno como una preparación para el estudio de las Escrituras. El último párrafo de esa parte. Ciertos puntos difíciles de la verdad presente han sido aprendidos por los fervientes esfuerzos de unos pocos que se consagraban a la obra. El ayuno y la oración ferviente a Dios han movido al Señor a abrir sus tesoros de verdad a su entendimiento. ¿Cuándo debemos entonces ayunar? Cuando no tenemos un claro concepto de la voluntad del Señor y queremos que el Señor nos revele más luz. Entonces nos apartamos de los cuidados de la vida, del alimento, y nos ponemos en contacto con el Señor, y el Señor nos revelará su santa voluntad. El ayuno en el día antitípico de la expiación. El verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. El pueblo de Dios ahora está en ayuno desde 1844, pero el ayuno verdadero es la fidelidad a la reforma pro salud. Ese es el ayuno que debemos recomendar al pueblo ahora. Una fiel práctica a la reforma pro salud. Significa una abstinencia total de todo alimento nocivo y dañino y el uso adecuado de las cosas buenas. Daniel ayunó por 21 días porque evitó todo alimento cocinado, y él se puso solamente a lo crudo. Ese es un ayuno. Entonces, la fiel práctica a la reforma pro salud es el ayuno que hoy ha de recomendarse al pueblo de Dios. Y en ese sentido es que estamos en ayuno
como en la antigüedad el pueblo estaba en ayuno, el día de la expiación. O sea que hay dos clases de ayuno. El ayuno de base de fruta y el ayuno de abstinencia total de alimento. Sí. ¿Es lo que Sí. Es el ayuno de la miel. Ajá. Sí, en muchos creyentes así practican el ayuno. Cuando ellos no comen alimento de carne y otros alimentos que consisten en alimentos de procedencia animal, ellos consideran que están en ayuno. Y en verdad, como iglesia de Dios, ese es el ayuno verdadero para el pueblo de Dios ahora, a partir de 1844 hasta la segunda venida de Jesús. No es el levantar. No es. Y cuando lo hagamos, porque lo hacemos también, hagámoslo como una muestra real de humillación y arrepentimiento delante de Dios. En esta temporada que empezó ya, que le llaman la cuaresma, son 6 viernes, ¿verdad? Que algunas personas se abstienen de comer carne y para ellos es un gran sacrificio. Solo los viernes. Pero a cambio comen pescado. Sin duda es sacrificio, ¿verdad? Otra parte también, según sacamos la lección del capítulo 58 de Isaías, que el ayuno verdadero también consiste en privarnos de algún beneficio nuestro por otorgarlo a otro. Cuando nosotros vamos a dar a la persona necesitada de lo que nos sobra, ese no es sacrificio. Pero si yo tengo 50 quetzales para mis gastos y hay una persona necesitada, el ayuno verdadero que pueda ofrecer a Dios es privarme de los beneficios para mí por dárselos a otro. Entonces yo me sacrifiqué para ayudar a otro. Ese es el ayuno también verdadero delante de Dios. Pero si le vamos a dar al necesitado de lo que nos sobra, ese no es verdadero ayuno. Eso lo hace cualquiera. Si tenemos 2 camisas y son buenas y nos sirven, sería de compartir de aquello que nos es útil. Pero regalar de lo que ya no es útil para nosotros, no es regalar, porque aquello ya no lo utilizamos. Ya no lo apreciamos. Pero de aquello que apreciamos y lo damos, eso es dar. Bien, que el Señor nos bendiga. Concluimos aquí.